campo semántico de la diabetes encontramos palabras dolorosas, encontramos con insuficiencia renal, encontramos hemodiálisis, encontramos diálisis peritoneal, encontramos dilaciones, cirugías de ortejos. Ortejos son los dedos de los pies. Encontramos con grave problema circulatorio, eventualmente con problema cardiopático, en algunos casos verdaderamente desdichados. Estamos hablando de hiperlipidemia, que es colesterol y triglicérido alto. Estamos hablando de neuropatía diabética, que es un desdichado dolor de 25 horas al día, de un hormigueo. Estamos hablando de mareo. A veces digo en broma y en serio, pese a que yo soy abstemio de toda mi vida. A veces le pregunto al paciente, ¿se siente usted como si se hubiera tomado 3 cervezas juntas y sin invitar? Les digo, por tratar de romper el momento doloroso, repito, yo soy abstemio de toda mi vida. Pero esto también me lo reportan muy a menudo las personitas con las que trato en este sentido. Se habla también de retinopatía diabética, etcétera. Entonces, si bien lo vemos, la diabetes, más que solo un padecimiento, es todo un síndrome, en donde síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Estamos hablando de la enfermedad autoinmune más desdichada, por cuanto pues supone que aproximadamente el 12% de la población mundial mayores de 30 años. Hermana Patti, prima Patti, te saludo con cariño. Encantado. Aproximadamente el 12% de la población mundial mayores de 35 años son diabéticos. Esto supone que de cada 100 personas, 12 de estos adultos son diabéticos. En algún momento México ocupaba el desafortunado lugar de ser el segundo, desdichadamente después pasó al primer lugar en obesidad en el mundo. Hoy, en este momento, ya estamos fuera del top 10. Ya no figuramos, por fortuna, ni siquiera entre los 10 primeros lugares de obesidad en el mundo. La obesidad es también uno de los concurrentes o precipitantes para el padecimiento diabético. Les puedo decir que la desgracia mayor de con la diabetes es que es un padecimiento del todo evitable en muchos sentidos. Y en otros, cuando no es evitable por factores genéticos, por factores de herencia, por factores de predisposición, es relativamente fácil enfrentarla cuando modificamos nuestros hábitos alimenticios. Resulta claro que esa cocina a sangre y fuego, que es la mayormente imperante como costumbre familiar, no nos puede favorecer, entre otras cosas, porque pues con la carne, con la ingesta de cadáveres, se adquiere también hiperuremia, que es exceso de ácido úrico en la sangre. Y la verdad es que comer carne no solamente supone en el ser humano
deprimir la más alta de las virtudes, la que nos diferencia de los animales. Una de las virtudes que nos diferencia de los animales es la misericordia. El animal mata porque es su instinto, pero el ser humano, antes que el instinto, tiene emociones y sentimientos. Y de esos sentimientos a destacar es la misericordia, que sabemos ya es el pesar por el dolor ajeno y la intención de ayudar a resolver ese dolor. La comida vegetariana nos dice de manera clara que no podemos sacar vida de algo que está muerto. El animalito, una vez que muere, empieza su natural proceso de putrefacción y la heladera, la refrigeración, lo que hace es que hace más lenta ese proceso de putrefacción, pero no lo inhibe, no lo evita, no lo retiene. De tal manera que podríamos decir, como decía Juan Jacobo Rousseau, que el ser humano cava su tumba con cuchillo y tenedor. Y esto se cumple mucho, muy en especial, cuando estamos hablando de un padecimiento diabético, en donde decididamente la alimentación recomendable es, claro está, la comida vegetariana, la comida exenta de sufrimiento, la comida en la cual no se hace necesario matar a un animal para poder alimentarnos nosotros. Que por otro lado, ¿qué puede darnos ese bichito que él mismo no haya obtenido del reino vegetal? ¿Qué nos puede dar un pollito criollo, una gallina, que ella no haya obtenido de granos y semillas? ¿Qué puede darnos una res que ella no haya obtenido de la grama, del pasto, de algo tan humilde como son los yuyitos, los retoños de las verduras? De eso se alimentan esos animalitos. Luego, decididamente no es necesario matar animales para tener una alimentación equilibrada. Por otro lado, la alimentación cárnica agrava el problema diabético. Existen diferentes tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1 o insulino dependiente. Está la diabetes tipo 2, que es susceptible de tratar con hipoglucemiantes orales. Existe la diabetes gestacional y eventualmente esa diabetes gestacional, producto del sobrepeso en el bebé, puede dejar diabética no solo durante la gestación a la gestante, valga la redundancia, sino aún después de haber dado a luz. De tal manera que deseo enfatizar en el hecho, ustedes hermanas, muy en especial, ustedes quienes se encuentran en edad reproductiva, se pueden dar muchos lujos. A todos los que supongamos tener derecho, esos lujos se pueden dar, pero no se pueden dar el lujo de estar en obesidad, de ganar peso. Si usted está un 10% arriba de su peso deseable, más vale que desde ya empiece a regular su alimentación con el propósito de que tenga usted el peso adecuado. Si papá, mamá son diabéticos, si son diabéticos los abuelos, muy en especial, hermanas, hermanos, muy en especial, moderen sus hábitos alimenticios.
Diabetes es susceptible de tratar bajo un marco en el cual se incluye no solamente dieta sana, en el entendido, como lo hemos dicho otras veces, dieta no es pasar hambre. Dieta es ser escrupuloso en la combinación que voy a hacer yo con mis alimentos. Bien, el manejo del paciente medicamentoso inevitablemente pasa por la cocina. Se tiene que moderar el hábito alimenticio, se tiene que modificar. Tiene que haber una norma, una regla en nuestros hábitos alimenticios. Impone también hacer ejercicio en la medida de nuestras capacidades. Y sin lugar a dudas, yoga es algo que nos va a ser de enorme utilidad, porque por un lado, no es enormemente demandante. El adulto mayor se puede iniciar en yoga. Habemos muchos adultos mayores que hemos recorrido camino largo en el yoga, sin lugar a dudas. Para nosotros ya fue una facilidad, pero aún el adulto mayor puede iniciarse en yoga. Muchos de ustedes, muchos de ellos, ya han hecho yoga y quizás no se dan cuenta. La postura del hombre muerto, postura de Shavasana, es una postura de relajación. Esta postura de relajación no solamente nos va, sí, a aquietar las emociones, los miedos, sino que por otro lado, nos va a servir para modificar de manera favorable nuestra presión arterial. Nos va a servir, entre otras cosas, sí, para empezar a cultivar esa sana costumbre de la serenidad. Se dice en los Países Bajos, si tu mal no tiene remedio, no te preocupes. Si tu mal tiene remedio, ¿para qué te preocupas? La templanza es una de las características morales del espiritualismo. Nosotros en muchos sentidos somos estoicos. ¿Por qué? Porque permitimos que las cosas transcurran y que sea con humildad. La desdicha nos puede atacar a cualquiera de nosotros. Nadie está exento de la desdicha. Decía Mahatma Gandhi, el, el padecimiento es humano, el dolor es humano, pero ya es de nosotros el saber hasta qué punto vamos a permitirnos que ese dolor realmente incida no solamente sobre nuestro espíritu, aún también sobre nuestras emociones y con los inconvenientes que nos puede traer el hecho de vivir siempre bajo estados tensionales, siempre bajo estados de estrés. Ello baja nuestras defensas. Se trata de que tengamos esa fuerza espiritual para admitir que existe el sufrimiento, que existe el dolor, pero la manera es cómo vamos a gestionar ese sufrimiento. Eh, Hago una pausa muy grata para recibir al maestro Hugo Ayala, queridísimo amigo de 40 años atrás, más o menos, hermano también de la institución. Te saludo con cariño, hermano. Gracias que aceptaste la invitación, Pax. Bien. Diabetes está hablando de un problema metabólico, de un problema en el sistema de asimilación y desasimilación.
tiene que ver con nuestro sistema endocrino, por cuanto quien está involucrado es el páncreas. El páncreas nos da una hormona de doble acción, endógena y exógena, es decir, hacia adentro y hacia afuera. El páncreas, en el proceso de la masticación tan solo, ya está empezando a secretar la insulina, que es la que nos va a servir para mantener nuestros niveles de glucosa, de los diferentes nutrientes que tomamos diariamente. Esa mezcla de gases que por ahora llamamos oxígeno, que en yoga no es otra cosa más que el prana. La propia comida, el agua, que ojalá siempre pudiéramos vivificarla. La combinación que vamos a hacer de nuestros alimentos es lo que nos va a determinar qué cantidad de carbohidratos estamos tomando, cuántos de estos son susceptibles de convertirse en glucógeno, de estos cuántos son glucósidos y de ahí cuántos de ellos son glucosa. El trabajo pancreático es el que va a determinar que podamos mantener o no nuestros niveles de glucosa en sangre. Si el páncreas no está haciendo bien su trabajo, hay también el enorme riesgo de que haya en todo el cuerpo grasa circulante en forma de colesterol, en forma de triglicéridos. El azúcar es necesario. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir tener energía. La energía es la que nos permite tener acción. Si no tuviéramos azúcar, no tendríamos acción. No sería posible. De tal manera que sí necesitamos ese tipo de nutrientes. Y por desdicha, la persona diabética tiene incapacidad para manejar tanto sus propios nutrientes, sus propias grasas, sus propios niveles de azúcares. Hasta donde estamos en este momento, hermandad. ¿Tiene usted algún comentario? Ojalá quisiera usted enriquecer esta charla. Se puede entender que una de las razones de la diabetes tiene que ver con la carne. Y otra pregunta también es que mi hermana es flaquita, pero tiene diabetes. Sí, la ingesta cárnica es concurrente o precipitante, es agravante del problema. Ahora, ¿por qué el paciente diabético pierde masa muscular? ¿Por qué enflaquece de tal manera? Ah, pues por la sencilla razón de que tiene que transformar las proteínas para poder ayudarse a mantener bajos los niveles de glucosa. La proteína forma y conforma la musculatura. Si no tenemos suficiente cantidad de proteína, pues se da la condición de sarcopenia, que es el que haya muy poca masa muscular. Casualmente, uno de los inconvenientes del paciente diabético, las más de estos, son personas muy finitas,
finitas, son personas muy delgadas. Algunas de estas fueron pacientes obesas, fueron pacientes obesos. Y el propio padecimiento diabético les ha consumido de tal manera que es dificultoso que puedan hacer masa muscular. Recordemos que el músculo crece en reposo, sí, pero ese músculo se activa su crecimiento con el ejercicio. Todos debemos hacer ejercicio, absolutamente todos. Aún la persona que tuviera la desdicha de estar en una silla de ruedas tiene la capacidad de hacer elongaciones. Elongaciones son estiramientos. Elongaciones, torsiones, tracciones. Traccionar es jalar. Con el solo hecho de que doblen su cuerpo hacia el frente, están haciendo, nos encontramos en el supuesto de un paciente en silla de ruedas, el solo hecho de que se doblen al frente a sus propias capacidades, ya está haciendo un ejercicio parecido a Halasana, a Halasana, a postura del arado. Siempre vamos a poder flexionarnos, siempre. El ideal es hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio diario. Hay muchas personas que dicen, oiga, yo camino mucho en mi trabajo. Oiga, yo levanto pesos en mi trabajo. ¿Eso es ejercicio? No. Ejercicio es una actividad que podamos desarrollar de manera ininterrumpida al menos por 30 minutos. Eso es ejercicio. En verdad, nosotros, todos nosotros, debiéramos hacer por lo menos 350 minutos de ejercicio en la semana. Me honro y es grato decir de quienes practicamos gimnasia psicofísica, rebasamos venturosa y ventajosamente esos 350 minutos. Algunas de mis hermanas y hermanos que están muy inmiscuidos con la mexicanidad, seguramente reconocen este símbolo, el símbolo de Olin Jolisli. Olin Jolisli nos habla de que la vida es movimiento. Donde haya movilidad, hay vida. Y la necesitamos para poder, y la necesitamos para poder mantener esa vida que siempre debemos entender, la tenemos como un préstamo, como una merced, como un bien a cuidar. La vida es don de Dios. Entonces, tenemos que cuidar. El cuerpo es el templo del espíritu. Si no cuidamos nuestro cuerpo, no estamos cuidando nuestro espíritu. El cuerpo es el tabernáculo del Espíritu Santo. Entonces, sí se impone, aunado a nuestro trabajo devocional, a todos mis hermanos y hermanas que son cruzados, aunado al trabajo misional, aunado al trabajo apostólico, sí es importante que podamos decirle a nuestro entorno, mira, modifica tu hábito, mira, haz ejercicio, mira, tú te puedes ver favorecido el día que tengas la misericordia de modificar tu hábito alimenticio. El hábito alimenticio de la cocina vegetariana exalta el principio de ahimsa,
el principio de la no violencia. ¿Qué acto puede haber más violento que matar? No existe nada más violento que ello. Somos copartícipes de la muerte de animales, aunque nosotros no lo hagamos de propia mano. Todas las mujeres, por cuanto mujeres tienen vocación materna, sean mamá o no sean mamá, tienen vocación materna. Yo le voy a decir esto, hermana. Aceptarle dinero robado a un hijo, aceptarle dinero robado a su esposo, es mandarlo a robar otra vez. Igual nos hacemos copartícipes del sufrimiento de animales si comemos carne. El comer carne inevitablemente pasa por el acto violento de la muerte. Eso nosotros no lo podemos hacer. Y quien lo haga en el pecado lleva la penitencia. ¿Usted ha escuchado hablar de un vegetariano que tenga alto colesterol y triglicéridos? No. Los vegetarianos generalmente no tenemos problema cardiopático. Generalmente no tenemos hiperlipidemia. Generalmente no tenemos artritis reumatoide. En términos generales no tenemos gastropatías, gastritis, colitis. En términos generales no padecemos proctopatías, porque desocupamos nuestros intestinos con oportunidad, con comodidad, con facilidad. Nuestras excretas se presentan lubricadas, de fácil transcurso, abundantes y oportunas. Ya alguna vez decíamos que el estreñimiento crónico es la evacuación dificultosa o insuficiente del intestino. El intestino que no se desocupa con oportunidad queda como caldo de cultivo fértil para virus, microbios, bacterias, mosquitos, cucarachas, qué sé yo. Debemos desocupar los intestinos oportunos. Jamás habría proctopatías. Proctopatía son lo que llaman, almorranas, hemorroides. Los vegetarianos no pasamos por ahí. Siempre diré en broma y en serio, hermandad. Claro que los vegetarianos también morimos, pero morimos muy sanos. Vale, pues, se presentó el problema diabético. Hablaré de diabetes tipo 2. Esa que es susceptible de tratar mediante hipoglucemiantes orales. Hipoglucemiantes como la glibenclamida, como la metformina, hablando de medicina de patente, que nos va a permitir disminuir los niveles de glucosa en sangre. Gracias a Dios que existen. Qué bueno. Qué bueno también que existe la insulina. Son avances de la ciencia. El sublime maestre Avatar, el doctor de la fertilidad, cuando llega a América, dice, vengo con un mensaje espiritual y científico. El espiritualismo no está reñido con la ciencia. Si bien es cierto, hay campos diferentes. No podemos definir a la religiosidad desde la ciencia. Y ahora, en esta era, sí va a llegar el momento en que, igual que antes, sean los sacerdotes los científicos. Si ustedes recuerdan, en algún momento, las ciencias matemáticas, algebraicas, trigonométricas, las ciencias médicas, las ciencias arquitectónicas, hasta la gramática, por Dios,
estaba en manos de los espirituales y los espiritualistas, en algunos casos de los religiosos. Por etapas estuvo en manos del clero, pero siempre se entendió a la ciencia como otro ejercicio espiritual. De ahí la arqueometría, de ahí muchas cosas que hoy mismo no están ni cabalmente justipreciadas, ni realmente rescatadas. No nos oponemos a la ciencia, qué bueno. Alguna vez decía, naturismo no es retrogradismo, no es querer hacer fuego con dos palitos. No, eso no es naturismo. Naturismo es tomar de esa ciencia milenaria el conocimiento para discernir. Hay muchas consejas en torno de la medicina naturista. Le voy a dar una pequeña decepción. Mire, el té de carricito no cura nada. Ajá. Hay muchos tés, muchas plantas, muchas hierbas, muchos batidos y licuados que sí nos pueden ayudar. Siempre bajo un marco. Decíamos tiempo, lugar y circunstancia. Ya alguna vez comentábamos que al paciente hipertenso no le podemos dar ginkgo biloba, que aumentamos la presión arterial. Al paciente hipertenso no puedo darle Damiana de California. ¿Es malo el ginkgo biloba? ¿Es mala la Damiana de California? Por supuesto que no. Son excelentes, pero es tiempo, lugar y circunstancia. Son excelentes para determinado tipo de padecimientos. Para el paciente diabético podemos emplear muchas cosas. Toradilla, sanguinaria, cañafístula, el NIM, lo podemos emplear bajo un marco de dieta en el cual podamos hacer para nuestro paciente diabético no solamente 3 ingestas al día, sino 3 ingestas y 2 colaciones. Más o menos igual como tratamos al paciente de bariatría, al paciente que está en obesidad. Si usted es de las personas que omite la cena creyendo que con ello va a afinar su figura, pues le tengo malas noticias. Ajá, no es así. Para reducir el volumen, igual que para reducir los niveles de glucosa, hay que comer como pajarito, poquito, todo el día. Así hay que comer. Bien. En alguna de las charlas anteriores había yo comentado del beneficio de hacer un batido con sábila, nopal, choconosle, limón. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Con gusto lo voy a repetir, pero si alguien lo recuerda, por favor, permítanos saber hasta qué tanto estamos aprovechando el tiempo. ¿Alguien ahí? Sí, yo sí lo recuerdo. Sí, Por favor, compártalo una vez más, hermana. Sí, es sábila, nopal, el choconoscle y pues no, el agua. Ajá. Claro que sí, y el limón. jugo de limón. Y el jugo de limón. Ajá, el limón integral. Ajá. Ok. ¿Qué cantidades, hermana? ¿Qué cantidades sábila? Un trocito. Ajá, la mitad La mitad de de la la palma de la mano. mano. De la mano sin dedos, claro está. Ok. La mitad de nopal. ¿Qué más, hermana? ¿Qué más, hermana Amalia? ¿Puedo? Perdone. Gracias, hermana Nati. Hermana Amalia, ¿lo recordamos? Sí, sería 4 dedos de nopal. Ok, sí, o la mitad de la palma de la mano, ¿verdad? Sí. Es más o menos similar. Un soconostle que es un cuarto de choconosle, hermana. un cuarto, Un cuarto que de es la choconosle. tuna, ¿verdad?
una tuna morada Así es. de la chumbera, ¿no? De un Así es. cactus. Es especial, ¿no? Del Es nopal, ácida, cuyo es ácida. no, así es, efectivamente. Y Sí. el juguito, no, el jugo no. El limón Un limón, pero partido completo, en 4 partecitas y todo entero. todo entero, jugo, pulpa, Cáscara y cáscara, jugo, semilla, lo que traiga. Ajá. todo. Bien, gracias. De nada. Bien. Entonces es nopal, sábila, choconostle y limón. Para 2 vasos de agua, y decíamos que la gracia es que una vez que ha terminado de licuarlo, inmediato lo cuela, lo cierne, como guste, y a tomar. Inmediato. Tomarlo en ayunas. Esto va a reducir nuestros niveles de glucosa. Y es muy probable que los mantenga en un nivel aceptable durante el día. No lo será si la persona se atiborra, se atiborra, se atiborra. ¿Por qué? Porque con cada ingesta aumenta nuestro nivel de glucosa. Ajá. Y casualmente el propósito de la insulina deficiente o insuficiente en el caso del paciente diabético es mantener esos niveles. De ahí que les comparto para mis hermanos y para mis hermanas que ejercitan el noble ejercicio de la terapéutica en cualquiera de sus variantes, acupuntura, homeopatía, naturismo, quiropráctica. Siempre es mejor, no solamente una química sanguínea de 6 elementos donde podamos ver el nivel de glucosa que tiene en ese momento el paciente, sino que es mejor pedir que en el laboratorio le hagan una curva de tolerancia a la glucosa. En la curva de tolerancia a la glucosa, se le va a dar al paciente glucosa para que la tome. Y en horarios determinados, se va a estar tomando una muestra de sangre con el propósito de saber hasta qué tanto él por sí mismo está manejando sus niveles de glucosa o hasta qué punto está siendo deficiente en manejar, repito, esos niveles de glucosa. A título personal, es preferible que le hagan al paciente una curva de tolerancia. Bien, es importante también, deseo mencionar, en homeopatía, me permito recordar que no soy homeópata, que tomé diplomados, no me permite ejercer el diplomado, no es para ejercer, es para saber, para conocer. En homeopatía se usa Syzygium ham a la 30 centesimal. Si es en glóbulos, 4 cada 4 horas. Si es en gotitas, son 20 cada 4 horas. Syzygium ham es de homeopatía a la 30 centesimal para mantener el nivel, la glucosa. Bueno, ¿y qué nivel debemos mantener? Ok. Desde 80 hasta 100 miligramos por decilitro en el caso de las mujercitas y desde 80 hasta 110 miligramos por decilitro en el caso de los varones. Arriba de 100 en las mujeres, arriba de 110 en los hombres, ¿qué creen? Le tengo malas noticias. Ajá. Bien. Hermano Hugo, te saludo una vez más. En acupuntura, en tu área, ¿qué puntos podrían sernos de utilidad? No sé, se me ocurre triple calentador, se me ocurre 4 de colon, pero el doctor eres tú, hermano. No te escucho, por favor, no te escuchamos, por favor, pon tu micrófono. ¿Ahí me escuchas? Sí, bastante bien, hermano. Así es.
¿Cuál era la pregunta? Buenas noches a todos. Muy amables por la invitación. Encantado. El maestro Hugo nos visita de una de nuestras escuelas hermanas. Como dice nuestro venerable Satarjat, todos somos uno. Aquí no habemos estradistas, no habemos ferrieristas, etcétera. El maestro Hugo viene de una escuela de las más espirituales que tiene nuestra institución, porque todos somos uno. Perdón, maestro. Sí, ¿cuál era la pregunta, mi querido Arturo? Sí, en cuanto a acupuntura, ¿qué puntos pudiéramos apoyarnos para el manejo y tratamiento del paciente diabético? Ujú. Bueno, aquí, como es un tema de la tierra, es un tema, un malestar de la tierra, hay que ir al reino de la tierra directamente. Yo utilizo Gracias. los vasos maravillosos con mucho éxito. Sí, Utilizamos el 7 de maestro de corazón, el 4 de triple recalentador y el ok, 4 de vaso. Con ya. eso, y Esto no estamos requiriendo de la energía del paciente, sino estamos utilizando la energía celeste, oh, desde el plano celeste. Eso es un buen recurso. Ya en particular, pues de acuerdo a los achaques o los males que cada quien manifieste, pues ya se le dará un punto en especial. Ujú. encantado, Y maestro. ya hay pruebas de, digamos, de tipo circulatorio, pues el 9 de vaso, la fuente que circula es muy bueno, junto con el 9 de pulmón, es una modificación del pulmón. Y pues recurrir también a los puntos que se encuentran en el vientre para mejorar esa digestión, esos procesos digestivos, ya sean de hígado, de vaso, de intestinos, o utilizar los puntos maestros. Hay muchos recursos dependiendo de cada paciente, de su historial. Ujú. Perfecto, maestro. Me da gusto anticiparles, hermandad, que el maestro Hugo Ayala eh, aceptó de manera muy amable la invitación para que en alguna próxima oportunidad nos exponga uno de esos temas que él maneja tan certeramente. Sí, Este, gracias, Arturo. Les comento como anécdota, nos conocimos el maestro y su servidor hace aproximadamente 35 años, quizá un poquito más, Hugo, Más, más, ¿verdad? En Puebla, obviamente, en la Gran Fraternidad Universal, en este caso en la Fundación, igual que el de La Voz, el maestro Guayala también dio clases de cocina vegetariana en el Instituto Gastronómico Poblano y él también es autor de infinidad de temas de naturismo en la misma empresa periodística donde yo estuve, en este caso en El Sol de Puebla. ujú, Ajá. así es. Entonces, como ven, no solamente somos hermanos, nos conocimos desde que éramos jóvenes y bueno, seguimos siendo jóvenes, ¿verdad? Y pero además, no solamente nos ha tocado recorrer juntos gran parte del camino, buena parte del camino espiritual, sino que también en lo profesional nuestros caminos han sido paralelos, Así es, ¿verdad? así es, así es. Tuve mucha comunicación cuando estuve asistiendo a los pacientes en Chiapas con el chikungunya, estuve ya 3 años, ¿te acuerdas que te Sí, buscaba? Ujú. sí, Así hermano, es. claro que Y sí, eso fue hace como 4 o 5 años, según recuerdo. sí, sí, Ujú. más o menos, Después pero pues tuvimos más. estaba yo muy comprometido en Orizaba, Coatzacoalcos y demás. Ahora ya solamente giro una vez al mes, pero ya me extendí. Habrá oportunidad, hermano. Muchísimas gracias. Gracias Agradezco la nuevamente. invitación y bueno, yo no me siento de una fraternidad. Todos somos hermanos, toda la humanidad. Todos somos hermanos. Si alguien ve división, bueno, pues Es cosa de ellos. Es cosa de ellos, hermano. así es. Así es. Es que nada, Nuevamente, somos humanos y como hermanos, humanos somos hermanos. así es.
Muchísimas Te gracias. agradezco la invitación y bueno, pues no te distraigo, sigue con tu clase que es Gracias, sí, con gusto. interesante. Todos los remedios Contigo. naturistas, naturópatas son excelentes, que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Así es, Es algo, efectivamente. es un arte que tú dominas pues, ya desde hace mucho tiempo. Felicidades. Que sigamos Muchísimas gracias. escuchando. Contigo saludo a tu gurú. Muchísimas Gracias, gracias. Encantado. gracias. Bien. Hasta donde vamos aquí, por favor, enriquezcan con sus preguntas. Estas charlas se dinamizan con ustedes mismos. Esto es interactivo. Por favor. Yo lo que entiendo es que realmente sí es cierto, uno es lo que come. Entonces, Sí. dependiendo la alimentación, son los problemas que vamos a tener de salud. Entonces, yo creo que ese es el punto número uno principal para cuidarse de lo de la diabetes y de otras más enfermedades, claro. Cuando hablemos de hipertensión, cuando hablemos de hiperlipidemia, vamos a ver qué conexión tan estrecha hay entre la buena alimentación y la buena salud. Bien. ¿Puedo hacer un comentario, Arturo? Por favor, te lo ruego, maestro. El tema aquí también, y es muy importante para todos, y eso el doctor Hammer lo ha estudiado, estudió en profundidad, ya fallecido, Sí, el tema del estado emocional de cada una de las personas que se vive en silencio, ¿verdad? Que no se comunica y que es traumático. Y eso causa enfermedades, causa de enfermedad. Y asimismo lo observa el budismo. Cuando algo, por eso es muy necesaria la sangha, la comunidad, para poder compartir y podernos revitalizar o energetizar, vamos a decirlo, vigorizar, es que necesitamos hablar nuestras penas, lo que nos aflige, y eso nos previene, es un buen preventivo para evitar la enfermedad. Gracias. con gusto. Muchísimas gracias a ti. Decididamente, lo que está diciendo el maestro Hugo es una absoluta realidad. Si usted es iracundo, si usted es iracunda, si usted es aprensivo, si no maneja sus emociones, las emociones van a terminar por eclosionar de la peor manera. Hay quienes entendemos a la enfermedad, sin lugar a dudas, no como un castigo de Dios, sino como un acto de amor que nos está reclamando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos dice, tú aseas tu casa, aseas tu coche, aseas tu recámara, aseas tu ropa. Y yo que soy tu cuerpo, yo que soy el vehículo de expresión de tu alma, a mí cuando me cuidas, ¿sí ve? Una enfermedad no es un castigo de Dios. Decididamente no. Es un reclamo justo. Como dice el hermano Hugo, sí necesitamos la sangha. Sangha es la comunidad. Nuestra vieja Biblia nos dice también que es bueno que los hermanos nos reunamos en alegría. Y en cuanto a nuestra institución en la que nos honramos en participar, pues fíjense cómo se llama Gran Fraternidad. ¿Sí ven? Gran hermandad. Decimos que la amistad es la forma que Dios nos permite para elegir hermanos. Nuestra institución, más que en el amor, se fundamenta en la comprensión, la tolerancia, la paciencia. No tiene usted por qué sufrir solo, no tiene por qué sufrir sola.
Alguno de los hermanos, alguna de las hermanas, sin lugar a dudas, puede empatizar con usted. Bien. Venerable, ¿iba usted a hablar? No, yo no, pero yo creo que la cuestión de la cura, la cuestión de la ausencia de la enfermedad, es lo que trae el doctor Serrano Ferrier, el camino de la iniciación, que es un camino de autoconocimiento, de conocerse a sí mismo y conociendo a sí mismo ejerce sus facultades propias en ese ejercicio. Y yo creo que ese es donde se empieza a apartar de la enfermedad, porque la sociedad es enferma y la iniciación es un proceso de autoconocimiento que ayuda a quitar esas cuestiones de la enfermedad, porque la iniciación te va liberando del karma, porque a través del servicio genera el dharma y es un punto de cambio y transformación del ser humano. Así es, muchísimas gracias. Ok, bueno, Ah, yo quería sí, hacer un por favor, sí. recordatorio porque estamos hablando de los alimentos, de qué nos llevan o qué nos pueden degenerar en diabetes. También tenemos que hacer observación sobre la ingesta de líquidos, porque el diabético, una de las cosas que hace es tener mucha micción, tiene Sí. micciones muy frecuentes, por lo mismo produce una gran deshidratación. La mayoría de los diabéticos están muy deshidratados y tienen que estar constantemente bebiendo porque tienen sed. Pero lo que sucede es que el exceso de glucosa la elimina en parte por la micción, Mediante la orina, así es. pero esta se lleva muchos líquidos y tejidos junto con la orina. Y Entonces, minerales. produce un problema severo. Entonces, también uno de los órganos, aparte de todos, que se afecta muchísimo con la diabetes, son los Sí. riñones, ¿verdad? Los riñones empiezan a dejar de funcionar correctamente y empiezan a tener problemas también nefríticos, de problema de riñón, ¿verdad? Entonces, muchos diabéticos están sedientos, todo el rato quieren beber porque están deshidratados, su piel está muy reseca. Entonces, son graves consecuencias, ¿no? de ese temido mal, pero pues hay que alentarlos para que hagan yoga, para que lleven una dieta equilibrada, que no coman carne, que no coman productos muy elaborados, muy procesados, para que poquito a poquito vayan también cambiando su óptica y como dice el Sartarja Carlos, pues la iniciación les va a ayudar muchísimo, van a tener otra óptica muy diferente. Entonces, pues los invitamos a todas las personas que sufren de alguna enfermedad, en este caso diabetes, pues que con mayor motivo se aplique y que haga ejercicio y que haga dieta vegetariana y que haga caso también a su médico, ¿verdad? Pero es posible que si no hay una destrucción muy fuerte de sus órganos, puedan atajar y puedan incluso nivelar un poquito más esos niveles de glucosa. Es Gracias, todo, hermana. gracias. Muchísimas gracias. Casualmente son 3 los marcadores que nos hablan del padecimiento diabético, aún antes de llegar a aquella curva de glucosa, antes de llegar
curva de tolerancia a la glucosa antes de llegar al análisis, que son poliuria, polifagia, polidipsia. Poliuria, bueno, pues es esa necesidad ingente de estar orinando. ¿Por qué? Porque como es la orina la que arrastra el exceso de azúcar, por eso necesita el paciente mingir, orinar de manera tan frecuente. Y consecuentemente, al orinar mucho, se está deshidratando. Y al estarse deshidratando es que tiene esa sed inacabada. Seguramente a cualquiera de nosotros nos ha pasado que llevamos la mano al estómago y decimos, ¡ay! Me está doliendo la boca del estómago. Oye, ¿por qué te duele? Es que tengo hambre. Casualmente, el paciente diabético siempre tiene hambre. El reflejo del hambre nos habla de que disminuyó nuestro nivel de glucosa. Hay personas que se quejan de que el paciente diabético siempre está de malas. Si el cuerpo le duele 25 horas al día, si es el mismo horario en que tiene sed, en que tiene hambre, si ese es el mismo tiempo en el que se siente mareado, deshidratado, con la lengua pegajosa, si en ese tiempo está seriamente lastimada su vista y su capacidad visual, ¿de qué humor usted cree que ese paciente pueda estar? Es entendible, él se siente mal. El síndrome diabético es eso, un gran conjunto de signos y síntomas. Hay que equilibrar. La dieta del paciente diabético son 3 ingestas, 2 colaciones, 5 veces al día. Me llega una pregunta por inbox en el que me dice de que es la hermana Diana Calzada, gracias, que me está preguntando qué plantas medicinales se pueden usar como hipoglucemiante. Tenemos una que ya habíamos mencionado alguna vez, la doradilla o flor de piedra. Algunos le llaman rosa de Jericó. La doradilla es esa plantita agurruñada que cuando usted la pone en agua abre así de esta manera. Esa nos va a servir. Sirve el enebro, el zapote blanco. Estoy usando nombres locales de México y para las hermandades de otras latitudes voy a dar los nombres en latín en nuestro grupo de simpatizantes. Ahí voy a dar los nombres en latín con el propósito de que en las diferentes localidades desde donde usted se conecta les sea más fácil y así lo busque y vea qué nombre local hay en el país donde usted se encuentra. No dudo que hayan escuchado hablar del nim y también del árbol del té. Ese nos va a servir también. Nos sirve también la flor de hibisco o flor de Jamaica, como se conoce en México. Eso nos sirve como hipoglucemiante, es decir, como para reducir los niveles de glucosa en sangre. Espero haberle contestado, hermana Diana Calzada. Hola, buenas noches. Sí, sí me quedó claro, pero Sí. también, bueno, tengo una tía que de repente se le baja mucho su glucosa. Entonces, no sé qué podría ella tomar, Es algo muy algún licuado. sí.
Sí, con gusto. Es algo muy desdichado también. Solemos hablar de glucosa alta, ahora hablemos de glucosa baja. El paciente con su bajo nivel de glucosa puede hasta perder el juicio, no solamente la agudeza visual, no solamente la capacidad de movimiento, sino que incluso siendo usted su familiar, puede no reconocerlo. Me pregunto si está conectado mi amigo el ingeniero Nacho Gobea. Nacho, ¿estás conectado? Nacho Gobea, ¿estás conectado? En apariencia no. El ingeniero Nacho Gobea, él tuvo la desfortuna de enviudar el año antepasado. Su esposa, doña Irma, era un paciente diabético singular y caramba, pareciera ser que las desdichas las tenía juntas. Y la primera de ellas es que era asintomática. Alguna vez mi amigo el ingeniero Gobea tenía la sospecha de que a su esposa se le había subido el nivel de glucosa, tomó una muestra, la llevó al glucómetro y me fui de espaldas, tenía 850 miligramos. Ya decíamos que lo máximo en una mujercita son 100 miligramos por decilitro. Doña Irma tenía 850 miligramos y no tenía síntomas. Quizás ahora nos sea más fácil entender por qué San Francisco de Asís nos hablaba del hermano dolor. Si doña Irma hubiera tenido síntomas, pues hubiera sido relativamente más fácil enfrentar esos desfases tan dolorosos que había en sus niveles de glucosa. Por cierto, el futuro desdichado de todo paciente diabético es la insuficiencia renal. Ese es el futuro desdichado. Es el escenario más desafortunado y sin embargo es una progresión. Es una progresión. De tal manera que las complicaciones pueden llevar ciertamente a la insuficiencia renal y de ahí a la diálisis ambulatoria o a la hemodiálisis. Hemodiálisis y diálisis son recursos. Es como la cirugía, vale, no es deseable la cirugía, pero es un recurso terapéutico. Y siempre diré, todos los que han nacido por cesárea le dan gracias a Dios que existe la cirugía. Me llega otro mensaje por inbox. Perdón, hermana, perdí su nombre. Perdóneme, por favor, perdí su nombre, pero recuerdo su pregunta. Y su pregunta es que si la Moringa citrifolia lineus, puede servir como hipoglucemiante oral. Es la hermana Judith, ¿verdad? Sí, sí. Sí, gracias. Sí, es Moringa la pregunta, ¿verdad? Sí, reverendo. Gracias. Efectivamente, sí nos es de utilidad, decididamente. Así es que puede hacer de la agua de tiempo su té de moringa. Por otro lado, al paciente diabético le están vedados todos los lácteos, todos los embutidos, todos los enlatados y todos los alimentos procesados. El paciente diabético debe comer comida casera, comida artesanal. No puede comer comida prefabricada. No puede, no le va. Es la peor para él. Y no tanto por el alimento en sí,
sino porque los alimentos procesados tienen un cóctel químico como conservador, que a lo que desafortunadamente contribuye es agravarles el problema. Sobre todo, no usen Sucaril, no usen Esplenda. ¿Qué otros nombres, hermanos? Si alguien me pudiera apoyar. Stevia. Stevia sí pueden usarla. Stevia sí, Ah, sí. aprendas el nombre. Stevia sí puede usarla, hasta para repostería, en el entendido que, caray, pues la repostería no puede tener entre sus clientes favoritos a los diabéticos. Ahí habría que copiarles un poquito a nuestros a nuestros congéneres de Hare Krishna que hacen dulces sin azúcar, sin huevo. Ajá. Por cierto, no se come ajo, no se come cebolla. Como quiera que se trata de grupo de meditadores. Mi querido Arturo, Sí, perdón, maestro, por ¿puedo favor. interrumpir, por favor? Te ruego, enriquece. Por Bueno, favor. pues es un placer y un gran honor que me hayas esta invitación. Tengo que ya salir a ver a un paciente un poquito de urgencia, Ok, no, ni hablar. pero ya nos programamos bien para la convivencia con ustedes. Nos podamos reunir, nos ponemos de acuerdo contigo y con muchísimo gusto. Ya Sí, platicaremos de la gran fraternidad, de lo que claro que guste. sí. Sí, 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 sí. Te abrazo estrechito en el amor del alto ideal que nos une. Gracias, hermano. Encantado. Paz a Éxito. todos. Hasta luego. Bye. Se Hasta despide luego. de nosotros el maestro Hugo. Ajá. Gracias por aceptar la invitación y claro que sí, por aquí te queremos en una fecha próxima. Gracias. Va a ser una alegría y un placer estar con ustedes. Encantado. Éxitos. Gracias. Que les vaya bien. Gracias, Que les vaya- maestro. Gracias. Sí, Felicidades y abrazos a todos. gracias. 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 Encantado. Bien, continuamos. Doctor Arturo, Sí, por favor. hay un remedio para la Sí, diabetes, bueno, para bajar los niveles de glucosa, para ¿verdad? bajar los niveles de glucosa. A ver si estoy en lo cierto, hojas de arándano. ¿Las hojas de arándano son buenas? Debo confesarle que es primera vez que yo escucho que las hojas de arándano sí Ujú. le favorece al paciente el jugo de arándano, y sin embargo rebajadito, porque recordemos que las frutas secas son altas en glucosa. Entonces, no es muy recomendable las frutas secas. Y arándano es bueno, sobre todo tiene resveratrol, alguna vez hablábamos de ello, que es el mismo de los principios activos del vino, no del licor, del vino, que nos Ujú. sirve para destapar venas y arterias. Pero, por ejemplo, el arándano natural es súper acidísimo. Entonces, Sí, quizá sí, a lo mejor una infusión con ese tipo de fruto, ¿no? En vez del arándano sí, procesado, que sí, es no. como una uva pasa, es muy No, la verdad, no. dulce. La verdad nunca pensé en arándano procesado, aunque debo confesar que pensé en arándano como fruto seco. Y quizá de ahí mi vicio en la respuesta. El arándano fresco podría sernos de utilidad, sí, mas ya confesé mi ignorancia respecto de las hojas de Las arándano. hojitas. No Sí, tenía yo ese conocimiento, lo cual no quiere decir que no sirva, quiere decir que yo no lo sabía. es que en las hojas se concentra muchísimo el extracto de lo que es la fruta, huele y todo. Es como la hoja de higo, por ejemplo, de la higuera, pues la hoja de la higuera haga de cuenta de que es un higo porque
haces una infusión con la hoja de la higuera y sabe muchísimo, bueno, huele a Por higo, entonces cierto, yo creo que las hojitas conservan muchísimo el estrato de la planta. sí. Por cierto, hermana, qué bueno que refirió esto, porque mire, por asociación de ideas, la magia de nuestro cerebro, las hojas de laurel, las hojas de laurel, sobre todo si es laurel seco, de eso haga una infusión y eso ya es un hipoglucemiante. Hojas de laurel, Perfecto, muy ¿sí? bien, gracias. Maestro, venerable, este maestro que se retiró, Ajá. él es un Satchela, él tiene iniciación con el maestro Julio, el que usa su nombre en hindú, es Mahavira Julio Gurudas. Martínez. Sí, es Julio Juárez Martínez, Martínez. es discípulo del maestro Julio. Ajá. Y Excelente. y ya le decía años de conocerlos y tratarnos precisamente en la fundación. Él es el maestro que se acaba de... Bien. Y tenemos también por ahí, hay otro médico invitado, él viene de la red GFU, venerable. Él viene de la red GFU y es también médico natural. Bien. Doctor, Para servir. me permite leerle el mensaje, es urgente de Ingrid. Sí, por favor, Me gracias, dice, sí, porque yo aquí dice, no lo veo, estoy en mi teléfono, no estoy en mi computadora. ok, dice, doctor, hace un rato estoy con el corazón que se me sale. Se Dios me mío. taparon los oídos, mareada y agitada. Hoy Ajá, me sentía muy débil. El ajá. corazón me late muy fuerte. Estoy tomando agua con limón. Ok. Hermana Ingrid, ¿está usted conectada en este momento? Hermana Ingrid, Hola, doctor. ¿cómo está? ¿Dónde está? Déjeme la busco, la encuentro. Por favor, Esto- ponga aquí, ya la vi. Hermana Ingrid, ¿usted suele padecer la presión arterial alta? No, doctor. ¿No? ¿Es usted diabética? No. Ok, bien. Le escucho mucho, muy agitada. Por favor, grosso modo, coménteme sus síntomas. Oye, en la tarde me sentía muy débil, como que me iba a desmayar. Ok, Y llegué a mi casa y estaba haciendo las cosas muy lenta. Y empecé a sentir que como que estaba debajo del agua, los oídos se me tapaban. ok, Y, y cansada y lenta, pero ok. el corazón que me va a salir y como que fluye la sangre en la Comprendo, cabeza. comprendo, sí. Hermana, recuéstese a 90 grados. Recuéstese a 90 grados y ¿sabe qué, hermana? Tómese 2 cucharaditas de miel con el jugo de un limón y, y una vez que termine la charla, ya me busca usted por inbox y extendemos comentarios. Comí un limón, ¿Sí? me comí un limón ahora en este momento y agua, tomé agua. Ajá. Pero Ah, el corazón, usted Pero falta la miel. sí, está faltando el aliento. Hermana, usted se comunica de Chile, ¿verdad? Sí. sí, Ok, hermana. Dije ya, recuéstese, por favor. Es posible, ponga sus piernas en un plano más elevado que la cabeza. Haga de cuenta que su cuerpo a 90 grados y sus piernas a 45. Y tómese 2 cucharaditas de miel, póngale el jugo de un limón y por favor, después de las 9 nos buscamos por inbox. ¿Sí? ok, Sí. doctor, Este, ma- Más aún, si le es muy esforzado permanecer, retírese, hermana. Le aseguro que no es inconveniente y si eso le hace sentir más cómoda, retírese de manera momentánea, como usted guste. doctor, se lo estoy escuchando. Lo voy a Vale, escuchar. Muchas gracias.
Sí, con gusto. Ah, ¿hay otro adulto ahí con usted? Ah, ¿Hay otra persona adulta ahí con usted? ¿O está usted con sus no, hijitos? No. mi hermana en camino, doctor. Ok, bien. Mi teléfono y mis capacidades a su orden. Gracias, doctor. Que esté bien. No hable más, está bien. No hable más. Bien. Gracias, hermana Amalia. Está bien. Bien. Para servirles. Y más comentarios, hermanos. A lo mejor si se checara el pulso, tal vez tiene taquicardias o no sé. A mí me ha pasado alguna vez, pero fue porque se me bajó mi azúcar. Pero eso es porque yo no había comido a mis horas, pero yo no tengo diabetes. Sí, es que bueno, por la forma tan agitada que la escuché, podría ser una crisis reversiva, pero en términos generales no suelo aventurar diagnóstico, porque pues desde la propia palabra, diagnóstico quiere decir a través del conocimiento. Lo único que tenemos son los datos, entonces no Sí, tenemos gran es cierto. conocimiento. Sí. Entonces, Qué términos interesante. Lo interesante es que el hermano fue llamado para atender a un paciente y en una charla usted está siendo llamado para atender a un paciente, pues es una coincidencia cósmica. Sí, maestro, sí, me es grato decirle que el maestro Hugo, pues la verdad es que él ha llevado a plano del ministerio su ejercicio profesional y me da gusto poder decirlo. Y como usted ya lo escuchó, es un acupunturista muy connotado dentro del medio, en este caso allá en Puebla. Es uno de los acupunturistas más buscados allá en Puebla, su localidad. Bien. Sí, la hermana Alba Villarreal de Memphis. ¿Es Memphis, USA o Memphis, Tennessee? No sé, pero comparte con todos nosotros el sentimiento de mejoría por la salud de la hermana Ingrid. Así es que casualmente quiero, quiero hacer propicia la ocasión. Venerable, por favor, me corrige si no estoy haciendo el mudra de manera correcta, en donde para alejar peligro y que nuestra hermana Ingrid se nos pueda recuperar. ¿Es correcto así, venerable? Sí, Sí. Hermandad, por favor, véame. ¿Me ve? Por favor, hermandad. Vamos a hacer este mudra y llevando la atención al entrecejo, cada cual haga su propio deseo de bienestar por la hermana Ingrid, cada quien en silencio, su propio deseo. Hagamos un egregor, beneficio de la salud y pronta recuperación. Bien, podemos mantener el mudra si deseamos. Continuamos. En el mercado de los productos naturistas existe un llamado polinicotinato de cromo,
o Chromium, o por decirlo de manera económica, cromo. Hay en comprimidos en presentaciones de 200 miligramos y de 400 miligramos. Es del todo pertinente que su paciente tome un comprimido a las 11 de la mañana y uno a las 5 de la tarde, es decir, alejadito de lo que son las comidas fuertes del día. Que tome un comprimido de Chromium de 400 miligramos. Dentro de los productos homeopáticos que encontramos también en las tiendas naturistas, recomiendo ampliamente el Yumel. Y-U-M de mío, E-L. Yumel. Y de este recomiendo 20 gotitas en medio vasito de agua 3 veces al día. Recomiendo también con enorme confianza el huereque. Ya alguna vez había hablado de ello y decía que el terreno agradecido del huereque es la próstata en el varón, claro está, y el paciente diabético, hombre o mujer. Huereque. W-E-R-E-K-E. Huereque. De este huereque es prudente tomar 2 capsulitas después de cada alimento. Y una vez más deseo enfatizar en la importancia de hacer ejercicio, hermandad. Hágale la caridad a su paciente. Si él no se puede mover como todos deseáramos, usted estírele los bracitos, levántele los bracitos, estírele sus piernas, dele masajito en la masa muscular, por poquito que sea, dele usted masaje, ajá, siempre le va a favorecer. Y bueno, ya usted escuchaba que decíamos que lo nuestro es un no rotundo a los alimentos procesados. Los alimentos procesados de naturaleza están ay Dios mío, se me fue la palabra, perdón. Están desnaturalizados, están carentes de nutrientes, tanto y de tal manera que usted vea, la mayoría de los alimentos procesados dicen adicionado con minerales, adicionado con vitaminas, adicionado con qué sé yo, qué tantas cosas. ¿Por qué? Porque en el procesamiento de ese alimento ya se le despojó no solamente de esas enzimas, de ese tipo de nutrientes, sino que además están excedidos de sal, de azúcar. Por fortuna, hay algo que inició en Chile y ahora lo hay en México, esos sellitos que vienen con el alimento, que dice exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sal, etcétera, etcétera. Si ya alguna vez habíamos comentado lo pertinente que es empezar por conocer la pirámide nutrimental, y esto viene en todo alimento, pues con razón de más, esos sellitos que nos previenen. Ya también alguna vez decíamos que la dieta solamente puede ser individual, que el gasto calórico de una ama de casa no es el mismo que el de una oficinista,
no es el mismo del joven estudiante. Sobre todo, ¿usted se ha dado cuenta, usted que es mamá, se ha dado cuenta que el chico, la chica, desde los 14 a los 18 años, comen que son unos sinvergüenzas? Comen y comen y comen y comen y comen, porque es esa su necesidad. Ajá. Su necesidad nutrimental es mayor. ¿Por qué? Porque pues están en el pleno desarrollo, en el pleno crecimiento. Esa misma cantidad que come el chico, la jovencita, a esa edad, le aseguro que la abuelita de la casa no podría comerla. No tiene por dónde, no hay manera. Ajá. Igual, tenemos que saber, medianamente cuál es nuestra necesidad. En términos generales, es 2.200 calorías diarias. Ajá. Cuando nosotros nos estamos ya involucrando con una tabla nutrimental, también de alguna manera aprendemos, sí, a ir sumando calorías y sobre todo a ir discriminando cuáles de los alimentos, sobre todo en cuanto a los envasados, cuántos de estos sí pueden sernos de utilidad. Profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. El profesor Alejandro Lizárraga de Sonora. Sinaloa. Sinaloa, muchísimas gracias. Qué bueno que te integraste, profesor. Un gusto. Bien, los alimentos procesados son alimentos desvitalizados totalmente. Entonces, no es esa la primera recomendación, ni para el paciente diabético, ni de verdad para ninguna persona. Ya alguna vez decíamos que en apariencia todos pasamos por aquella desdicha de que el pediatra nos recomendaba la miel de maíz, la miel caro, para endulzar el biberón del bebé. ¿Cómo cree? Esa miel de maíz es alta fructuosa. Se da cuenta del daño que hicimos por ignorancia. Y una vez más, hemos dicho tantas veces, medicina es como la religión. En la religión, el que por ignorancia peca, por ignorancia se condena. Así es la medicina. Si somos ignorantes, y todos lo somos en muchos temas, pero si somos ignorantes ya hasta en la manera de comer, pues de plano, si hasta para comer somos ignorantes, entonces ya va siendo tiempo de que hagamos un recuento de nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Qué estamos aprendiendo? Me mandó un mensaje por inbox una hermanita. Le ruego, hermana Amalia, si usted ya está ahí en su máquina, comparta, por favor, de quién fue el mensaje. Le ruego, abra su micrófono, por favor. Sí, de una servidora, soy yo. ¡Ah, Dios mío! Dios mío. Vale, sí. Es que les digo a los hermanos y hermanas que practiquen el yoga Kati Chakrasana, porque ese movimiento, ya lo dijo usted anteriormente, de torsión de la cintura, les va a ayudar muchísimo en sus constipaciones estomacales, dificultosas digestiones, y esos movimientos son muy suavecitos, no necesitan hacer grandes esfuerzos. Entonces, sí sería muy importante que practicaran algunos movimientos elementales y la verdad, se los recomiendo muchísimo. En la mañana tuvimos con la reverenda Lupita yoga y hizo movimientos también un poquito de torsión de la cintura y todo, entonces maravilloso. Y van a ver cómo progresan y cómo progresan también en salud y van a dejar a un lado las enfermedades. Claro que sí. A todas las personas que están conectadas,
saben que, miren, la institución en la cual nos honramos en participar tiene actividades toda la semana, tiene meditación con cuencos tibetanos, con el reverendo Víctor, tiene gimnasia psicofísica con el reverendo Rogelio, la reverendo Lupita, tenemos clases de cocina vegetariana, el muy reverendo Gumaro también hace su aporte con su yoga olmeca, maya, mexica, y todas las actividades son gratuitas, todas las actividades son de libre acceso. No dudo que usted haya visto comerciales ahí en Facebook o en los medios en los que usted suele acudir, en donde le cobran tanto por las clases de yoga, en donde le cobran tanto por las clases de cocina vegetariana, en donde le cobran tanto por hacer meditación. Mire usted, es gratuito, es de acceso para todo público, es desde la comodidad de su hogar. Vaya, más barato que gratuito no hay. Y más cómodo que desde su casa, pues de verdad no se me ocurre. Entonces, pues la invitación, el saber no ocupa espacio, la invitación está vigente siempre y tenemos un espacio para usted. Ajá. Bien. Por lo que a mí respecta, les confieso, bueno, yo me cansé un poquito, de tal manera que si de momento no podemos enriquecer con otro tipo o con mayores preguntas, pues agradeciendo como siempre la dirección espiritual de nuestro sublime maestre Avatar y esperando siempre que los conceptos aquí vertidos los puedan asimilar a su vida cotidiana y puedan ser de gran utilidad. Pues agradezco la presencia de nuestro venerable Satarjá, de nuestro Carlos, y de los demás dignatarios, así como a nuestros hermanos y a nuestros invitados. Gracias por estar aquí. Nos vemos en 15 días con el tema de hipertensión arterial, que no hemos definido si lo voy a desarrollar yo o lo va a desarrollar el venerable que viene de la escuela hermana de la Gran Fraternidad Universal, que es la red GPU, también de la Gran Fraternidad Universal. Por lo que a mí respecta, todo hermandad, buenas gracias, buenas noches. Paz. Muchas gracias por la Muchas charla. gracias. Buenas noches. Gracias, maestro. buenas Buenas noches. Gracias, noches. muchas gracias, maestro Ramos. Saludos, maestro Carlos. Un gusto, Un abrazo. maestra Judith. Saludos, Miriam. Bye, bye. Bye.